Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Gómez Gival y esta es una exposición para la materia de prevención y promoción de la salud. En esta ocasión vamos a hablar un poquito ya en materia sobre exactamente a qué nos referimos con promoción de conductas saludables o una breve introducción. En otra exposición pues ya hemos debatido un poquito a qué nos referimos con salud o salud mental y estamos partiendo de que hay que hacer una distinción entre la definición clásica del libro de la visión más ortodoxa de salud, donde simplemente es una ausencia de enfermedad, con las perspectivas más actuales acerca de la salud, donde vemos que es un fenómeno multifactorial, entran varias cosas, es un proceso complejo y dinámico y está ligado a factores biopsicosociales, políticos, culturales, etcétera. Entonces, esta forma de ver la salud obviamente implica un reto, porque de qué manera podemos intervenir en cada uno de los factores cuando son tantos. Entonces, la idea de esta exposición es hacer un poco la introducción, clarificar esos términos para que nuestras intervenciones sean lo mejor dirigidas. En primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación de conceptos. Por ejemplo, lo que es la prevención. ¿Okay? La prevención, como podemos ver en la diapositiva, se considera cuando las personas, además de evitar la enfermedad, pueden progresar hacia mejores estados de salud. ¿Okay? Como vemos en la imagen, desafortunadamente en los tiempos actuales pues, podemos ver que hay un problema serio de diabetes, de hipertensión, de obesidad, y que obviamente la pandemia pues, nos ha venido a recordar esto, ¿no? Que además de afectar la calidad de vida de las personas, si lo juntamos con el COVID, pues obviamente puede tener complicaciones médicas muy serias. Entonces, la prevención va a ir dirigido a esto, va a ir dirigido a que la persona no llegue a este nivel, ¿no? Mediante diversas estrategias de intervención, tanto de pensamiento como de conducta, vamos a, en la medida de lo posible, evitar llegar a esta última fase o que llegue a una situación más grave para la salud. La prevención, como bien dice la diapositiva, es relativa a la enfermedad, es decir, hasta cierto punto se refiere como a la parte negativa. ¿Okay? En cambio, lo que es la promoción, estamos partiendo desde un punto de vista positivo. ¿Okay? Es decir, las personas que a lo mejor aún no están en riesgo o que no están en una población de riesgo, pues obviamente de alguna manera tenemos que hacer que se mantengan de forma saludable, de forma adecuada. Entonces hay que diferenciar. La prevención parte desde el punto de vista negativo, por así decirlo. Es decir, a lo mejor alguien ya tiene obesidad y pues obviamente si sigue en este camino pues puede padecer otras enfermedades que ya pueden llegar a un momento en el que sean crónico-degenerativas. Es decir, el cuerpo pues prácticamente se va a ir deteriorando con el paso del tiempo. Entonces son dos situaciones, son dos acciones que obviamente están muy pegadas, obviamente están pues ahora sí que una al lado de la otra, pero que es importante diferenciar, ya que al momento de a lo mejor establecer algún programa social, algún proyecto social, pues tenemos que diferenciar muy bien, ¿no? Desde qué punto de vista estamos partiendo, ya sea un punto de vista positivo, que sería la promoción de la salud, y otra desde el punto de vista negativo, ¿no? Que sería la prevención. Entonces, porque cada una pues tiene sus implicaciones, cada una tiene sus estrategias y obviamente tienen implicaciones a un nivel organizativo, implicaciones a un nivel
de logística, de aplicación, incluso de cuántos recursos económicos necesitamos para llevar a cabo un proyecto de estas características. ¿Okay? Para seguir ahondando un poco en la diferencia, la prevención pertenece a un ámbito clínico y su objetivo es evitar una enfermedad específica, ¿no? Como les estaba comentando, a lo mejor una persona ya tiene obesidad por cierto tiempo y a lo mejor los resultados médicos, los análisis médicos nos están indicando que quizás esta persona pues falta muy poco para que la persona padezca diabetes, ¿no? Entonces pues aquí la intervención es como bastante clara, bastante específica. En cambio, la promoción de la salud tiene que ver con ámbitos sociales y apunta hacia el bienestar comunitario. Lo que buscamos con esto es que a lo mejor a través de procesos psicosociales, procesos de grupo, podamos intervenir para que una comunidad pueda generar el mayor número de factores protectores, ¿okay?, de salud, y que obviamente ayude a favorecer un estilo de vida saludable. Digamos que a lo mejor en una colonia, en un parque, pues a lo mejor no hay mucha luz, está muy sucio, y obviamente esas situaciones, en vez de ayudar a que las personas vean este espacio público como una opción para hacer ejercicio, para pues convivir de manera social, un momento de esparcimiento, realmente lo vean más como, no sé, como un obstáculo, ¿no? O como algo desagradable. Entonces, podemos ver que son como dos contextos muy diferentes, ¿no? Y que obviamente cada uno tiene sus retos, pero al finalizar pues siempre las dos tienen que ver con salud, ¿no? A lo mejor desde puntos de vista diferentes, uno negativo, uno más positivo, pero al fin y al cabo la idea es que la persona alcance un estado óptimo de salud, ya sea en la parte física, en la parte personal, y obviamente en esta cuestión de la promoción pues siempre tenemos que hablar un poco de ámbito social, porque todo lo que rodea a una persona, ¿no?, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vivienda, su salario, ¿no?, la cohesión que tiene en su colonia, son factores que pues de una u otra manera van a influir en qué tanto se puede apegar a un estilo de vida saludable. Entonces, a lo mejor una persona que tiene bajos recursos económicos o que recibe un salario muy muy bajo, pues a lo mejor al momento de comprar comida, pues obviamente va a priorizar un alimento que le dure más, aunque eso signifique comprar comida que pues no sea nutricionalmente hablando adecuada. Entonces vemos que ambas funciones, tanto prevención como promoción, son complejas, nos ayudan a ampliar la mirada del fenómeno de salud, pero que sí es importante distinguir, porque como había dicho, cada una tiene su contexto, cada una tiene sus estrategias, implicaciones y limitaciones. Algunos autores igual señalan que realmente a lo mejor una estrategia de promoción podría también ser útil en un contexto de prevención y viceversa, ¿no? Una estrategia de prevención también podría ser útil en el contexto de promoción. Y sí, realmente es lo mismo, ¿no? Son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, creo que la diferenciación tenemos que hacer mucho énfasis, más que nada, ya en la situación operativa, es decir, al momento de implementar una estrategia, ¿okay?, ya al momento de hacer una intervención social, porque obviamente, como te decía, tiene sus implicaciones, y pues obviamente a lo mejor si no es lo mismo promocionar ejercicio y salud en jóvenes de prepa que a lo mejor en un grupo de personas que ya padecen obesidad. Los mensajes, las estrategias,
las intervenciones, las técnicas de grupo son diferentes, porque cada uno de los grupos está en un momento diferente de vida, de condiciones económicas, sociales, etcétera. Entonces, aunque están junto con pegadas, pues sí, definitivamente son dos caras de una misma moneda, y que recordemos que al final lo que buscamos es que la persona alcance un punto de vida saludable, lo más que se pueda, de acuerdo a sus condiciones que están a su alrededor. De forma general, con respecto a la promoción de la salud, podemos ver que hay como dos grandes bloques, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad sociopolítica, donde hacemos referencia, por ejemplo, al mejoramiento de las condiciones de vida que rodean a los individuos de una comunidad. Por ejemplo, mejorar espacios públicos, a lo mejor ahorita, por ejemplo, con el COVID, algunos países como Bogotá han promovido el uso de ciclovías temporales para que las personas, en primer lugar, mantengan una sana distancia. Después, otro objetivo como que está ahí como de cajón, pues es obviamente el estilo de actividad física. Al tener que transportarse a lo mejor por 1, 4 o 5 kilómetros, las personas ya están haciendo pues ejercicio, actividad física, y pues obviamente permite que las personas se movilicen, lleguen a sus trabajos. Es decir, estamos haciendo una modificación en su ambiente, en el ambiente social, y que obviamente tiene implicaciones políticas, ¿okay? Entonces obviamente estamos ante una circunstancia bastante extrema, bastante histórica como es el COVID, pero que creo que pone de manifiesto o nos está ayudando a ver, ¿no?, a ampliar la perspectiva, y que obviamente en cuestión de salud ya no solo es algo, o no solo es un fenómeno a nivel individual, sino, como decía al principio de la exposición, es una cuestión también multifactorial, y que definitivamente tenemos que trabajar desde un contexto sociopolítico, ¿va? Aquí también es donde puede entrar mucho el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, por ejemplo con diseñadores urbanos, es decir, cómo la gente aprovecha el espacio público, de qué manera lo hace y hasta qué punto, pues obviamente todas estas cuestiones, como decíamos, ¿no? Un parque que a lo mejor no tiene luz, está sucio, ¿no? Pues no se va a utilizar, ¿no? En cambio, a lo mejor otros parques sí se utilizan más. ¿Cuál es la diferencia? En el aspecto físico, en el aspecto material, pero también en el aspecto social. Ahí también los psicólogos tenemos bastante que aportar. Otro gran pilar u otra gran dirección tiene que ver con la educación en salud, es decir, en estilos de vida, ¿no? Y aquí consiste más que nada en ayudar a que las personas tengan información y reciban, pues a lo mejor, la información y las advertencias más adecuadas para promover y mantener un estilo de vida saludable. Esto obviamente en la actualidad es un reto, debido a que pues existen diversas redes sociales que son plataforma para muchísimos profesionales, pero también para gente que, a pesar de que no tiene una formación profesional, una formación científica, aún así está pues dando tips, ¿no? Ahí mandamos un saludo a Bárbara de Regil, ¿no? Que obviamente pues puede afirmar muchas cosas desde su plataforma, que a lo mejor tiene muchos seguidores, pero no necesariamente esa información está ayudando a que las personas pues desarrollen un mejor estilo de vida o un estilo de vida más saludable. Entonces, este otro gran pilar en eso consiste, ¿no? A pesar del reto de las redes sociales, a pesar del exceso de información, aún así hay bastante que hacer, tanto a nivel individual como a nivel grupal y obviamente a un nivel comunitario. Para poder hacer
ahora sí que una modificación en las conductas de salud, hay que tomar en cuenta varios elementos. Por ejemplo, lo que es la clase y los entornos sociales, la percepción del síntoma, los estados emocionales y las creencias sobre la salud. Vamos a platicar de cada una de ellas. Por ejemplo, la clase y los entornos sociales. Ya más o menos había dicho un ejemplo donde a lo mejor una persona que recibe un bajo salario a lo mejor no va a poder comprar todo lo que se necesita para cumplir una dieta, o sus decisiones van a priorizar aquellos alimentos que tengan una mayor duración, aunque a lo mejor pues esto implique pues más grasas o que no esté nutricionalmente adecuado. ¿Okay? Entonces obviamente el factor económico, el factor político pues influye mucho hasta qué punto una persona puede acceder a ciertos alimentos o a ciertos servicios, ¿no? Como por ejemplo pagarse un gimnasio, pagarse un nutriólogo, pagarse un psicólogo. Entonces obviamente hay que tomar en cuenta el factor económico y también el factor social, ¿no? Podemos ver cómo existen diferentes entornos donde quizás algunos nos promuevan más cierto tipo de conductas, ¿no? Nunca falta la empresa, el negocio, el trabajo, donde no se inicie el día con la torta de cochinita o con la torta de asado, ¿no? Con su respectiva Coca-Cola fría. Entonces, obviamente, ante un contexto así, pues imagina que una persona lleve su plato de ensalada o de comida saludable, ¿no? Puede ser objeto de burlas, de bullying, pero al final, pues obviamente, el entorno puede influir bastante en ese sentido, ¿no? También el aspecto cultural. De repente, la sociedad mexicana tiene diferentes costumbres, diferentes tradiciones que a veces nos llevan ahora sí que a comer, ¿no? A comer en una cantidad que a veces puede llegar a ser excesiva. Por ejemplo, está el famoso maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Toda una temporada que es compleja porque pues involucra comida y sobre todo involucra familia. Y cuando esos dos elementos están juntos, pues es complicado a veces pues decir no a cierta comida, no participar en ciertas tradiciones, ¿no? Esto pues obviamente es un reto, más que señalarlo, más que satanizarlo o estigmatizarlo, es más que nada una cuestión de tomarlo en cuenta para nuestras intervenciones. Afortunadamente cada vez más hay contextos, por ejemplo aquí ya tenemos la imagen, donde las empresas empiezan a promover un mejor estilo de vida entre sus empleados. Por ejemplo, organizando torneos, organizando competencias internas, ¿no? Incluso he escuchado casos de personas que desafortunadamente no son contratadas para un empleo ya que pues padecen de presión o triglicéridos altos, ¿no? Y esto para una empresa puede significar altos costos para atender a esa persona. Entonces, uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta definitivamente es la clase económica y también los entornos sociales en los cuales nos movemos. La percepción del síntoma, es decir, una persona que tanto realmente toma en consideración lo que está sintiendo, lo que siente sobre su cuerpo para tomar una decisión. Desafortunadamente, no sé si sea la cultura mexicana o cierta forma de ser, a veces preferimos ahorrarnos una ida al doctor, una visita al hospital, porque pensamos que no es nada o no es lo suficientemente fuerte que amerite una visita al médico. Entonces, a veces es una cuestión individual que se mezcla con la parte cultural, que se mezcla con la parte social, pero que definitivamente vamos a encontrarnos con personas que ahora sí que hasta que no estén en una situación grave o en una situación peligrosa, pues puedan tomar una decisión acerca de si acudir o no a un determinado servicio de salud. Otro factor que es importante
son los estados emocionales, es decir, las diferentes experiencias que tenemos pues pueden llevarnos a veces, por ejemplo, a comer en exceso, a beber demasiado, ¿no? A consumir alcohol, a fumar. Y por ejemplo, hay se ha encontrado alguna evidencia de cuando se presenta la depresión, pues obviamente empieza el sedentarismo, ¿no? No hay estas ganas de moverse, de hacer ejercicio, etcétera, ¿no? O incluso podríamos encontrar una combinación de todos estos fenómenos y que podrían estar ligados a una cuestión emocional, ¿okay? Entonces, obviamente, aquí radica la importancia de que las personas pues aprendan a reconocer, a aceptar y a trabajar las emociones, ya que en ocasiones, como pasaba en el punto anterior, ¿no? En el punto anterior, pues a veces preferimos hacer otro tipo de conductas, hacer otro tipo de elementos antes de irme sobre lo importante, que sería, bueno, si me siento triste, si me siento enojado, bueno, entonces, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Y cómo afecta mi salud? Y otro elemento en el cual nosotros podemos incidir definitivamente es en las creencias sobre la salud. En ocasiones podemos encontrar cierta gente o ciertas personas que nos afirman, ¿no?, que pues de algo me voy a morir, ¿no? Es decir, hasta cierto punto pues subestimando un poco la situación de enfermedad o la situación de riesgo a la que se están enfrentando. Y obviamente pues esto puede traer consecuencias, ¿no? Sobre todo la consecuencia más grave es quizás recibir atención médica adecuada en un momento ya bastante tarde o bastante complicado. Entonces, definitivamente es algo que hay que trabajar con la comunidad. Cada una pues puede tener sus perspectivas sobre qué tanto es importante visitar, por ejemplo, al médico cada cierto tiempo, hacerse unos estudios, visitar al nutriólogo, revisarse la presión. Podemos encontrar muchísimas opiniones, muchísimas diferencias, pero es un punto en el que definitivamente tenemos que empezar a indagar, ¿no? De qué manera la comunidad entiende la salud y qué creencias tiene sobre la misma, ¿no? Porque a veces pues son cosas que podemos escuchar a diario, ¿no? De repente se me bajó la presión, pues pásame una coca, ¿no? O me siento mareado, o pásame una coca. Entonces, ¿qué tanto eso funciona? ¿Qué tanto eso me ayuda a cuidar mi salud y no tanto a deteriorarla? Por último, tomando en cuenta estos factores, podemos ver que se van a dirigir, ¿no?, a ciertas conductas, ciertos hábitos que se ha demostrado, aunque la referencia ya es un poco viejita, pero realmente pues es algo que todos están de acuerdo, ¿no?, desde diferentes perspectivas. Hábitos que nos ayudan a la salud, como por ejemplo dormir 7 u 8 horas diarias, desayunar diariamente, mantener un peso de acuerdo a la talla, no fumar, tomar alcohol moderadamente y practicar una actividad física regular. Estos son como que los grandes ejes. Aquí podríamos dividirlo muchísimo, cada uno podría ser una materia en sí, un semestre en sí, pero en general esas son las conductas que buscamos promocionar, que buscamos favorecer en las personas, en los grupos y en las comunidades. Entonces la idea es que pues ya en este contexto, ¿no?, ya después de la primera exposición donde debatimos pues qué es la salud mental, la manera en cómo trabajamos con las personas, los factores que podrían afectar estos hábitos de salud, y ya sabiendo qué conductas son las que podemos favorecer o podemos trabajar con las personas, pues obviamente ya estamos en condiciones de ir aterrizando un poquito más esta cuestión de la prevención y la promoción de la salud. Hasta aquí vamos a dejar esta exposición. Recuerda que este es un material de apoyo y tú debes revisar este tema en la respectiva lectura en tu plataforma.
Para cualquier duda o comentario puedes comunicarte conmigo en la plataforma Moodle. Nos vemos en una próxima exposición.